Imagínate que tienes un hijo de 13 años y su aspecto es cada vez peor, lo ves más pálido, parece que ha perdido bastante peso y a veces está como confuso. Te dice que no se siente bien y de hecho está en los últimos días orinando cada vez más, orina más de lo normal, tiene más sed de lo normal y ha perdido bastante peso. Como le ves tan mal aspecto, empiezas a tener mucha preocupación, piensas en qué puede tener, qué no puede tener y al final lo hablas con tu pareja y decides llevarlo al pediatra de urgencias y lo visitan, lo tienen en aislamiento durante un tiempo, le hacen unas analíticas y te dicen que en el resultado aparece la glucemia muy alta. Esto quiere decir que tiene el azúcar muy alto en la sangre y que es una diabetes con cifras muy elevadas. Te dicen que ha de seguir un tratamiento con insulina, te lo pautan, te explican cómo se tiene que hacer, informan también al chaval y vuelves para casa con este tratamiento. Una vez que llegas a casa, empiezas a darle vueltas, no acabas de tenerlo del todo claro, porque conoces a un fitoterapeuta, a un naturópata, con el que habías tenido contacto, te habían hablado bien de él, y habías hecho algunos cursos, algunos seminarios, y cada vez te había convencido más su forma de practicar la medicina de forma poco convencional. Decides pedir cita. Pides la cita, vas a la consulta, valora al niño, a tu hijo de 13 años, que en este momento se encuentra bastante bien porque ya está haciendo el tratamiento con insulina, y te dice que dejes la insulina, que lo que tienes que hacer es darle una serie de hierbas y algunos suplementos que él te va a recetar. Tienes dudas, pero cuando llegas a casa al final decides dejar la insulina y ponerle estos tratamientos con hierbas y con suplementos que te ha recomendado este fitoterapeuta. Lo haces y al cabo de unos días tu hijo empieza a estar cada vez peor, empieza a estar con una sensación extraña, está más pálido, orina cada vez más, ves que el tema no está yendo bien, que esto va cada vez peor y que ves cada vez que tiene peor aspecto. Decides llamar al fitoterapeuta, le preguntas y te dice que sigas sin darle insulina y que sigas con los suplementos de hierbas, porque eso significa, estos síntomas, que tiene una crisis de salud y que después mejorará y se le curará la diabetes. Tienes muchas dudas porque el pediatra te había dicho que si dejaba la insulina podía empeorar mucho y que era algo peligroso. Pero tú, después de hablarlo con tu pareja, decides confiar en las teorías del fitoterapeuta en el que confiabas. Lo que haces es seguir con el tratamiento con las hierbas, seguir con los suplementos, pero el chaval no mejora, cada vez está peor y decides llamar al cabo de un tiempo al fitoterapeuta para preguntarle qué es lo que está pasando, pero te dice que sigas con este tratamiento, que no pasa nada, pero tú te das cuenta de que respira cada vez peor, que cada vez está peor, que su respiración es cada vez más dificultosa, el aspecto es malo realmente y está disminuyendo de peso, pero te dice que no, que en poco tiempo estará mucho mejor, que se curará y que lo que tienes que hacer es seguir con el tratamiento con hierbas. Pero te das cuenta de que va empeorando, que respira cada vez peor y que está en una situación de confusión, que no responde a los estímulos, le dices algo y responde de forma confusa y al final decides llevarlo a emergencias del hospital. Vas rápidamente con el coche, lo llevas y lo ingresan. El problema es que al cabo de 2 días el niño va empeorando y te dicen que era demasiado tarde y se apaga para siempre. Esto puede parecer una historia increíble, una historia irreal, pero es una historia cierta que ocurrió en California en el año 2014. Ya este naturópata o fitoterapeuta lo condenaron por una mala praxis y también por ejercer la medicina sin tener la preparación, la formación y la titulación adecuada. ¿Quiere esta historia decir que todas las terapias alternativas son falsas o incluso que son una estafa? No, porque hay multitud de terapias que se consideran alternativas o complementarias y habría que valorar cada una en particular. Y hay muchas diferencias entre ellas. Pero además es que la Organización Mundial de la Salud
considera que hay que potenciar la investigación en las medicinas tradicionales y aquí entra la fitoterapia. Hay que investigarlo porque hay muchas zonas geográficas del mundo en las que hay dificultades para que pueda acceder la medicina moderna. Y entonces es útil recurrir a este tipo de medicinas tradicionales que sirven de complemento. Y para eso lo que hay que hacer es investigar. Investigar qué es lo que funciona, cómo funciona, en base a qué funciona y cómo se puede mejorar y perfeccionar este tipo de tratamientos con hierbas o terapias complementarias en general, las que realmente funcionan y que tienen una base biológica, una base que podemos decir en la fisiología, en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y estas terapias al final formarán parte de la medicina moderna, por muy antiguas que sean, porque tendrán su indicación en algunos momentos. O sea que esto es importante tenerlo en cuenta. O sea que el problema es sobre todo de actitud, de gente que lo que le interesa es hablar de una alternativa en oposición a la medicina moderna, que ha salvado millones de vidas, y les interesa hacer esto a veces desde posiciones que son bastante cuestionables éticamente y que buscan engañar a la gente. O sea que hay que estar al tanto. ¿Cómo podemos detectar que nos quieren engañar o estafar en temas de salud? Y esto nos puede pasar a cualquiera. ¿Estás seguro que no te puede pasar a ti? Pues presta atención porque voy a dar 3 reglas, 3 criterios que debemos tener en cuenta. Primero, que te ofrecen la cura para una enfermedad muy grave. Se centran muchas veces en personas desesperadas, que te dicen que el cáncer, el SIDA o cualquier enfermedad crónica, puede ser la esclerosis múltiple, la diabetes mismo, la artritis reumatoide, cualquier enfermedad que sea crónica y que cause muchos problemas a la persona, te dicen que la pueden curar. Y además suelen decirlo esto añadiendo que a Big Pharma no le interesa que lo sepas porque tiene intereses en que la gente no encuentre los tratamientos reales que los curan y por eso lo llevan en secreto y argumentación de este tipo. Por supuesto, esto te lo dicen sin pruebas reales de la eficacia ni de la seguridad. Y como mucho lo que hacen es presentar algunos testimonios, que es una estrategia de marketing que está muy bien para el marketing, pero que no cuando queremos presentar pruebas de verdad. En segundo lugar, utilizan técnicas de venta agresivas. Se aprovechan de tu desesperación para intentarte vender un tratamiento muy costoso, pero te dicen que te van a hacer un descuento exclusivo, pero durante un tiempo limitado. Es un tratamiento secreto para unas personas determinadas que han sido elegidas. Cuando entran en esta dinámica, cuidado, ponte la mano en el bolsillo y sal corriendo en dirección opuesta. En tercer lugar, te dicen que dejes el tratamiento que te ha recetado tu médico, tu especialista, sea un oncólogo, reumatólogo, cardiólogo, oncólogo o el que sea. Y te dicen que tomes solo el tratamiento que ellos te han dado. Cuidado, da un paso atrás y piensa, porque si después va mal, si después empiezan a ir las cosas muy mal y tienes complicaciones, dirán que la culpa es tuya, porque dirán que no has hecho el tratamiento correctamente, que no has puesto el suficiente interés, que no has puesto las suficientes ganas. Y si la cosa se complica mucho, dirán que en realidad la opción de hacer este tratamiento ha sido tuya, que tú lo has elegido libremente y que nadie te ha presionado y que a nadie te ha amenazado con nada para que hicieras ese tratamiento, que lo has hecho porque tú has querido. Y la culpa seguirá siendo tuya y ellos no tendrán ninguna responsabilidad. Después de saber que te ofrecen la cura de enfermedades graves o incurables, después de saber que utilizan técnicas de venta muy agresivas y después de saber que muchas veces te dirán que dejes el tratamiento habitual y que es correcto, ¿de verdad te dejarás engañar por estos charlatanes? Soy el Dr. Alberto San Agustín y te dejo aquí un vídeo sobre síntomas peligrosos de diabetes que hay que tener en cuenta y está relacionado con la historia que explico al principio, y también los vídeos sobre alimentos, suplementos y plantas medicinales desde un punto de vista responsable y científico que te puede interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.